Sí, esa es la portada del trabajo de una tesis que se llama Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, de don Leonardo Arce. A mí me parece un tema sumamente interesante, no tanto desde el punto de vista político, tiene su componente político, pero principalmente desde el punto de vista social, cultural, ético y en parte también administrativo político, ¿ya? Primero, yo leí esta tesis porque es un tema que me interesa. Entonces hay varias Sí, pero ideas que... leamos lo que dice ahí primero. Dice que es dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa, a los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quien aman. Sí, ¡Wow! sí, perfecto, ya. Primero una tesis hecha en el año 2017, antes de la revuelta, antes de que llegara este gobierno, en el periodo en que estaba con mayor énfasis todo este cambio cultural que se ha tratado de hacer, ¿cierto? En plena época en que la Bachelet estaba produciendo su revolución valórica, cuando se hablaba a favor del aborto, cuando se habló de la eutanasia, cuando se estaba abiertamente dejando de lado a Dios. En ese momento surgió esta tesis, ¿ya? Ahora, es una tesis de alguien que no es un principiante, esto no es un estudiante de pregrado, sino que un posgrado. Es una tesis bien escrita, ¿ya? En términos gramaticales, digamos. Es decir, que lo escribió no es un tonto, ni está hablando tonteras. Lo que propone, que no es una idea de él, ojo, esto es toda una tendencia, defendida y tratada por muchos académicos, entre ellos la doctora Grau, que es la patrocinadora, la guía, ¿no es cierto? Esta profesora Grau ha participado en conferencias con la organización esta protectora de la niñez del Estado, ¿no es cierto? Es decir, esto no es algo absolutamente nuevo. La señora Grau y la defensora de la niñez no pueden hacerse los cuchos, sorprendidas de que esta cosa es nueva, ¿ya? La rectora, la señora Deves, rectora de la Universidad de Chile, está permanentemente participando en este tipo de campañas de estudios de género. De modo que, primero que nada, es algo bien escrito, es algo escrito seriamente, no es una payasada, y no es algo nuevo en el ámbito académico. Entonces, eso me lleva a una primera pregunta. Pienso cuando la medicina tuvo sus grandes avances, probablemente fue a través de las universidades, con estudiantes que a oscuras, en la noche, entraban a los cementerios, rescataban cuerpos para estudiarlos. Así progresa la ciencia, así progresa la sociedad. Y ese es el rol de la universidad. La universidad no debiera tener prohibido ningún tema, incluyendo este, el de la pedofilia. Y sin importar si estamos de acuerdo o no, la universidad es para eso, para la reflexión pura. De modo que inicialmente no debiera haber ningún problema en que se haga este tipo de tesis. Y aclaro antes que nada que yo estoy absolutamente en contra de la pedofilia, yo no estoy defendiendo esto, ¿no? Yo lo que estoy destacando es que la universidad tiene como rol tradicional preocuparse de aquellos temas que la gente común no estudia. De modo que me parece que esto está dentro del ámbito académico, un tipo de estudios de este tipo, ¿ya? Ahora, otra cosa es querer aplicar estos estudios a la pedagogía. Es decir, aunque no lo han dicho, este estudio podría traspasarse en algún momento a los profesores que van a las salas de clases. Y eso ya es un error que escapa al ámbito de lo que corresponde a la universidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que piensas tú, Rodolfo, con respecto al efecto que produce en la sociedad? Ya, de Que eso se quería hagan hablar. este tipo de seminarios, porque Ya. eso es la consecuencia. O sea, ¿qué consecuencias puede tener? Sí, mira, la primera semana de septiembre asistí a un concierto de un coro alemán que tenía música popular como el Gallito de la Pasión, ¿no es cierto? Pero partió el grueso, eran estas grandes obras clásicas alemanas.
Yo estaba disfrutando entre estos alemanes esta música suprema en alemán y que hablaba de los mitos griegos, las leyendas. Y yo me dije, ¿y por qué aquí no hay gente del pueblo? ¿Por qué fuimos tan pocos los que nos interesamos? Entonces me dije, es que no puede, la persona común que no tiene ningún interés, no puede estar aquí. Porque nunca ha tenido un interés por aprender una sola palabra en alemán, por ejemplo. Aunque sea, olvídense. La persona común no tiene ningún interés en cultivarse, en aprender otro idioma le es totalmente ajeno. ¿Cómo puedo pedir que se interese en un coro que cante en alemán? La persona común no tiene ningún interés en estudiar la mitología griega, la mitología romana. Entonces lo que a mí me deslumbraba, porque a mí me gusta la mitología, a la persona común no la deslumbra. Por lo tanto, ese coro, siendo bellísimo, no es para todo el mundo. Y ahí viene el problema. Sí, pero estamos hablando de cosas diferentes, sí, por no favor. Es lo mismo. Las políticas del Estado han hecho que todo el mundo crea que tiene derecho a enterarse de todo. Y hay gente que no está preparada. Y eso es lo negativo de la filtración de esta tesis. Porque una cosa es el estudio en la academia, en privado, donde las contrapartes, quienes están discutiendo estos temas, saben que hay un límite, saben que esto no se lo vamos a aplicar a los niños, saben que esto es teórico. ¿Ya? En cambio, el ciudadano corriente no. El ciudadano corriente se lo traga. La Chile está defendiendo a los pedófilos, listo. Ante eso, obviamente, viene una condena. No me parece bien la inquietud que tiene Leandro, fíjate, que dice que quizás en la Facultad de Psicología, pero en la tesis para profesor de enseñanza media, que era la tesis, ¿cierto? Allá está dirigido, tal vez no le parece lo más apropiado. No, este es un profesor de enseñanza media que hizo una tesis, o sea, un estudio a posgrado. Sí, ya. Correcto. Si bajamos eso a la sala de clases, ahí estamos en problemas. Y eso es producto de que el Estado ha querido, hablando de democracia, derramar sobre toda la ciudadanía cosas que no puede entender toda la ciudadanía. Pero Rodolfo, ese mira, es un punto. ¿Tú tienes hijos? Sí, claro, muchos. ¿Te gustaría que ese profesor le hiciera clase a tus hijos? Por eso es que yo digo que el error es derramar eso a toda la ciudadanía. Ese estudio, siendo válido porque está dentro de una universidad, debiera mantenerse en privado. Pero es que yo creo que ciertos estudios, si van en contra de la ley, alguien tiene que ponerle un paro, alguien tiene que ponerle un freno, porque como que yo hago una tesis, el beneficio de ser un asesino serial. Alguien me tiene que cachar y decirme, oye, este weón está medio raro o está pensando cosas medio raras, fijémonos, enfoquémoslo, y ese debería ser el rol del profesor guía. El profesor guía debería decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no está bien, que va contra la ley, porque finalmente la pedofilia es contra la ley. No, porque en la esencia... Es algo moral también. No. En la esencia, la universidad debe estar abierta a estudiar todo, sin ningún límite. Esa es mi posición. ¿Cómo se usa eso? Esa es otra cosa. Y por eso es que la rectora y la defensora de la niñez han saltado, porque claro, se dieron cuenta de que esto no se puede bajar a la ciudadanía. Pero en su esencia la universidad debiera estudiar todo. Porque Oye, si no, yo quería dar otra perspectiva. Yo quería plantear otro enfoque de este mismo tema, más político. Y tiene relación con los monumentos que se votan, con los principios de autoridad, con la tradición que se destruye. Y resulta que yo contextualizo este asunto de la pedofilia que estamos hablando en ese plano, en el plano de destrucción de la idea de familia, en la destrucción de la idea de una infancia asociada a inocencia. Obviamente, mientras más temprana la edad, es más inocente, obviamente. Pero ahí hay algo que es políticamente grave y está en la misma sintonía con todo lo que es el progresismo. El progresismo es la disolución de toda tradición, de todo sentido común, de todo sentido de orden, ¿ya? Y ahí se inscribe esta penetración pro pedofilia. Que recuerden ustedes, ¿quién era el personaje único que se había atrevido a
a meter la idea de la pedofilia en Chile, aunque después se recogió el poncho Lo castigaron. y se repartió. Rolando Jiménez del Móvil. Él hacía una apología de textos y autores europeos y norteamericanos que exaltaban el valor de la pedofilia. Pero resulta que ahora, ese es un bruto, porque Rolando Jiménez es un bruto que sigue ideas así de oídas nomás. Pero aquí tenemos un tipo que hace un estudio académico en la misma línea de Jiménez. Y en su introducción, ¿a quién, entre otros, agradece? Al mozalbete con el que se ha revolcado durante años. Que no recuerdo el nombre, pero lo menciona incluso ahí en la introducción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ya hay un paso adelante en esta penetración pederástica. Sí, por lo mismo que yo citaba que este texto fue escrito en 2017, en la época de las reformas valóricas de la Bachelet. Porque obviamente este esquema lo hemos visto en Europa, en que se trata de pasar el gol disfrazando. Lo mismo que se hizo con el aborto, que el aborto era primero por las 3 causales, y ya sabíamos en esa época que lo que quería Bachelet era el aborto libre. Bueno, desde el punto de vista político va por ese lado. Pero espérate, a propósito, perdona, Ginete, a propósito de la dedicatoria que le dio a su mozalbete, como dice Pedro, aquí viene otro punto, que es el valor académico. ¿Ya? Lamentablemente el texto ese, ¿qué es lo que propone? En una de las ideas centrales que propone es el siguiente: los niños tienen deseo sexual, ¿ya? Y los adultos, debido a un adultocentrismo, los privamos de expresar ese deseo. Es la forma de darle la vuelta para que sea aceptado, ¿no es cierto? Pero eso es lo que plantea. Los niños tienen deseo sexual y nosotros les limitamos sus derechos y los presionamos a reprimir ese deseo, y eso lo hacemos poniéndole en una posición de víctima. Es el planteamiento que él hace. Ahora, desde el punto de vista científico o académico, a mí me parece, sin profundizar mucho, que cualquier escuela de psicología destruye ese argumento inmediatamente. Por lo tanto, es un estudio que no tiene ninguna validez académica y que bastaría con dejarlo ahí y se va a desinflar en 2 meses. ¿Ya? Entonces, el contenido académico de esta tesis no tiene ningún valor. En el fondo es, como dice Pedro, es un texto político que va muy de acuerdo con lo que inició la Bachelet, con lo que está siguiendo la rectora de la Universidad de Chile, donde ha aceptado también la Defensoría de la Niñez, y el pobre decano, que ha tenido que quedarse callado. A mí me parece una vergüenza. Yo estudié en esa facultad en la Universidad de Chile, por eso esto me apasiona tanto. Esa declaración, desconociendo su participación y sancionando moralmente a este estudiante, hacen una declaración el decano y firma el decanato. No es capaz de poner su nombre. Pobre hombre, acorralado en una trampa, que de seguro no debe saber qué hacer. La rectora que participa, hay muchas fotos de ella participando en actividades de políticas de género, ¿ya? Sancionando ahora en una actitud de juez moral el trabajo que ella misma avala. Y por eso hoy, cuando me topé con ella en la calle, ella desvía la mirada, porque no es una persona que no esté actuando, no es una persona que esté actuando correctamente. Lo mismo le pasó a Vivaldi, el anterior rector de la Chile, ¿ya? Siendo una persona, Vivaldi, una persona correcta, una persona defensora de las artes, se vio envuelto en una serie de trucos políticos de los que yo sé que él no creía. Esa es la vergüenza del cargo académico mezclado con la política. Entonces, una vergüenza que el decano no se haya atrevido a poner su nombre. Esos son valores anticuados hoy día, ¿ya? Si yo soy decano, yo pongo mi nombre. Me acuerdo de Merino, gran decano de la facultad. Y por eso es que este tema me apasiona, cómo la Universidad de Chile se ha ido degradando a este punto, con una rectora, con un decano. Yo creo que el decano está atrapado en una trampa. Rodolfo, te hago una consulta. ¿Cómo se va a la Universidad de Chile? Dime.
Yo tengo entendido que hay dos tesis, así como de lo mismo, porque una fue de un seminario que se hizo el 2020, y de ahí sale una tesis. Y la otra que dices tú que es del 2017. Sí, es que hay muchos estudios. La doctora Grau, la profesora guía, ella se dedica a esto. Y me parece sumamente válido. Insisto, académicamente tenemos la libertad de preguntarnos lo que sea. En todo proyecto de investigación hay dos escenarios posibles. Déjame leer lo que dice Francisco Ramos. Pero hay temas que nos parecen malos, pero hoy son Exactamente. aceptados. Ese es el valor del estudio académico. ¿Ya? Pero es que una cosa es un estudio, como dices tú, pero yo, si fuera a hacer un estudio de eso, quizás le pondría otro título, quizás lo miraría de otro enfoque, no como que el deseo del profesor de ser pedófilo, porque están metiendo a todos los profesores en el mismo saco. Bueno, estos como son que todos procesos. los profesores tuvieran esa mentalidad de querer ser pedófilo. En cambio, podría ser quizás otro título de cómo afecta el deseo bueno, de pedofilia del profesor. No sé, es que ahí está el valor académico, precisamente porque usa esos temas que no tienen ningún valor. A mí me parece inconcebible, y aquí soy absolutamente anticuado, me parece inconcebible que una persona que aspira a ser académico y que por algo ha hecho este seminario, ¿no es cierto?, que es de posgrado, le agradezca a su gato. Benito se llama. Pero es que yo lo encuentro como que no es algo objetivo. Porque una tesis tiene que ser totalmente objetiva. No decae el sentimiento o esas cosas. Por lo menos la que hice yo, me acuerdo que la mía era más cuadrada. No, esto es un análisis, digamos, equivocado, pero un análisis serio. Pero ¿cómo va a tener respeto de alguien que agradece a su gato Benito? Por eso, académicamente, esto se cae, como dice, inmediatamente. Ahora, yo quiero citar una metodología. Cuando se hace un estudio teórico, se habla de la sala limpia o la sala sucia. ¿Ya? Cuando vamos a explorar una idea, ¿suponemos una sala limpia donde no hay nada o suponemos la realidad? Vamos a explorar el tema del deseo sexual en el niño. ¿Suponemos un estado ideal o miramos la realidad? Pero es que, no sé, yo creo que depende a quién le pregunté, porque si me pregunté a mí, yo a los 11 años estaba jugando con autos Hot Wheels. No estaba pensando quizás... Oye, Rodolfo, sí, Rodolfo, a lo que también dice Jaime, me estaba recordando recién, la otra vez vi unos videos donde los profesores enseñaban a dos niñitas parvularias a besarse entre ellas, a tocarse, qué sé yo. Eso también lo tienen que haber tratado en alguna universidad y se está llevando a cabo. Y eso tiene... Bien podría pasar lo mismo. Eso tiene que ver con otro problema muy grave que se ha abordado en el ámbito académico, pero no en el ámbito popular, que tiene que ver con la pregunta de por qué el Estado está a cargo de la educación. Un autor español dice, ¿por qué en la historia de España, la historia que se enseña en los colegios, se habla de todos los reyes malos, los que degollaron, los que ocasionaron matanzas? España tiene muchos reyes buenos. ¿Y por qué no están en los planes de estudio? Porque al Estado le interesa destacar a los reyes malos. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar que el Estado imponga los currículos? ¿Por qué, preguntas prácticas, por qué los profesores tienen que planificar su clase? Si ustedes en cualquier ámbito que dominen, ustedes tendrían que preparar la clase. Un profesor de matemática tiene que preparar una clase en que va a hablar del triángulo. Un profesor de verdad... Pero ¿a qué depende lo que signifique preparar la clase? Porque yo, obviamente, si voy a hablar del triángulo, me pego una repasada y tengo que hacer una clase. Pero no, además que hay programas por los cuales se tienen que claro. guiar, eso pero ¿cómo sería otra forma, Rodolfo, pero por ejemplo, que no fuera el Estado? Si no fuera el Estado, ¿quién sería a cargo de la educación? Porque hoy día la Internet, y por eso es que el homeschooling o la educación en casa está teniendo tanto despegue. Y partieron ahí las religiones minoritarias, las religiones protestantes, que se dieron cuenta del daño, según ellos, valórico que le estaban ocasionando a sus hijos. Entonces, en las iglesias protestantes menores, ellos se han puesto de acuerdo para buscar formas de ayudarse a que los padres eduquen a sus hijos.
Pero ¿qué Entonces, pasa con el niño que no tiene papás, por ejemplo? ¿Quién lo educa? bueno, para ¿Que no eso tiene están tutor? los tutores, quien sea. Entonces, yo creo que es momento de empezar a pensar y preguntarse por qué el Estado tiene que estar a cargo de la educación de los niños. Yo he dicho muchas veces algo que yo no lo encuentro inaceptable, es ver a niños de jardín infantil protestando con letreros, con tías de los jardines infantiles que les enseñan que la forma de defender su idea no es la palabra, sino el golpe y el grito. Hay otras perspectivas, porque está bien lo que plantea Rodolfo, pero está tan bien como lo puede estar un vaso medio lleno. Es la verdad, es la mitad de la verdad. Porque Rodolfo se refiere a todo lo abusivo que ha podido ser el Estado en contra de las familias. Pero, ¿cuál es la otra mitad del vaso? El Estado nacional tiene un papel rector fundamental en la misma constitución de una nación, en la institucionalización política de un pueblo. En el caso de, por ejemplo, Alemania, en el siglo XIX, que era una dispersión de pequeños estados que no tenían mayor vínculo político formal entre ellos. Y va a ser la política educacional de Bismarck la que se impone en todos los puntos, en todos los lugares de Alemania, en todos los Länder de pequeños países, y se instaura el sentido nacional alemán. En el caso de Italia, que Italia también en el siglo XIX era una dispersión de pequeños países. Ahí estaban los estados pontificios, había unos reinos por aquí, unos principados por allá, y va a ser también cuando se constituye el Estado Nacional Unitario Italiano el que impone una línea educacional que le da un sentido nacional a Italia, que se demoró más que quizás que el caso alemán, y que solamente con el régimen de Benito Mussolini se termina de italianizar Italia, ¿ya? Por ejemplo, imponiendo la lengua italiana como la lengua de toda la nación italiana. Y la lengua es un instrumento fundamental para un sentido nacional, ¿ya? Y podemos dar muchos ejemplos. En el caso de Chile no es tan claro porque no fue una unificación de pequeños de provincias separadas, pero también hay una preocupación de la educación como un instrumento de unificación nacional, ¿ya? La educación pública no la inventó Pedro Aguirre Cerda, pero su lema de educar es gobernar se metió en el inconsciente chileno y hizo fuerza, hizo sentido, ¿ya? Si bien la educación pública ya venía de décadas de antes. Entonces, ¿a qué voy? Que el Estado es importante para las personas, el Estado es importante para las familias, el Estado es importante para la educación. Obviamente que no puede ser solo Estado, tiene que haber un respeto a la autonomía de las familias, a la autonomía y autoridad y patria potestad de los padres de familia, de las comunidades locales. Por eso fue importante en su momento la municipalización de la educación, aun cuando no fue perfecta y hay muchas cosas que observarle, pero ese volver a traer la educación a la realidad local fue importante. Que la municipalización de la educación se haya convertido en una alcaldización y
Y eso ya es otro cuento, es como una desviación, ¿ya? Entonces hay que ir a un equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre lo público y lo privado, entre lo estatal y lo familiar y local. No podemos ir ni a un extremo ni al otro porque se nos desbalancea la carreta. Eso es lo que pienso yo. Mira, yo igual lo veo como Pedro y como dice Rodolfo, pero yo creo que el Estado, la función es dar una base, por lo menos, una base que sea sólida. Si aquí el problema quizás es lo que están enseñando, pero el sistema debería crear esa base para que todos pensemos lo mismo, porque si no, yo le voy a enseñar de historia a mi hijo de una forma, Rodolfo le va a enseñar de otra forma, capaz que mi señora que es boliviana le va a enseñar de otra forma. Porque todos tenemos nuestra propia, por decirlo, nuestra propia realidad, nuestra forma de ver las cosas, cómo nos enseñaron, pero por eso yo creo que tiene que existir una estandarización y eso sí debería hacerlo el gobierno. Pero quizás nosotros también, de nuevo, voy a volver a lo mismo, que quizás nosotros somos los culpables de dejar de dejar de preocuparnos de lo que se está enseñando en los colegios. En Estados Unidos hay una historia de una señora que se hizo súper famosa porque no quería que su hijo tuviera religión y hizo un movimiento tan grande porque no quería que la religión fuera obligatoria. Quizás si nosotros nos pusiéramos en un ámbito así y darnos cuenta de lo que le están enseñando a nuestros hijos, y si nos damos cuenta de que algo no es correcto, tenemos que hacer algo. Pero esa base, para que todos sepamos lo mismo como chilenos, por lo menos, tiene que existir. Porque imagínate, si yo le hablo de historia de guerra, yo le voy a hablar de la parte chilena a mi hijo, que si yo le voy a hablar de la parte boliviana. Entonces no vamos a llegar a un consenso y todos vamos a pensar diferente. Tampoco obviamente está mal que pensemos todos diferentes, si todos tenemos que tener, o quizás eso se podría implementar también en la educación, un poquito de que nos dé la libertad de pensar nosotros por nosotros mismos. Yo creo que este sistema está hecho para como ir creando profesionales más que buenos ciudadanos, más que buenas personas, porque si estuviera hecho para crear buenos ciudadanos tendríamos educación cívica, porque la educación cívica te enseña a ser un ciudadano, te enseña tus deberes y tus derechos y eso no lo tenemos, yo no lo tuve. Y por eso, mira, lo que estábamos conversando antes, ¿dónde se rompió eso de que no nos metimos en la política? Cuando tú decís que claro, que nuestros papás o que los más viejitos no nos metieron en política, claro, porque perdimos la educación cívica, entonces nadie nos enseñó a ser ciudadanos. Te enseñaron a ser doctor, te enseñaron a ser médico, te enseñaron a ser, bueno, dijo lo mismo, abogado, te enseñaron a ser profesor, te enseñaron a ser todo, menos un ciudadano. O sea, no estamos hechos para vivir en sociedad porque no sabemos cómo, porque no nos enseñaron. Entonces, ¿qué le vaya a pedir un senador si no sabéis lo que hace el senador? ¿Qué le vaya a pedir un diputado si no sabéis lo que hace el diputado? ¿Qué le vaya a pedir al gobierno si no sabéis lo que hace el gobierno? Porque a mi generación no nos enseñaron. Mi generación, por lo menos, nos tuvimos que meter nosotros. El que se quiere meter, se metió. Yo, por lo menos, doy gracias que me meto en el programa, que puedo saber la opinión de ustedes, que ya son un poquito más académicos en los temas, y aprendo y trato de enseñar también, obvio. Lo poco que puedo saber lo trato de enseñar, pero no todo. Al que no le gustó la política, el colegio no se lo metió, la universidad, la universidad depende del profesor, porque sabemos que muchos profesores, yo también me acuerdo de mis profesores del colegio que eran más tirados como para la izquierda. Entonces, ahí está el problema quizás, que le estamos dejando, no nos estamos dejando bien escrito lo que debería saber la persona al salir del colegio, los valores que debería tener la persona al salir del colegio, y lo mismo para las universidades. O sea, deberíamos tener el currículum, como decir, esta persona tiene que saber ser un ciudadano, tiene que saber de política, tiene que saber de matemática, bla, 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 todo lo que ya está escrito, ¿cierto? Pero pongámosle un poquito más, pues tiene que saber valores, tiene que saber, no sé, pero algo, yo encuentro que algo nos está faltando. La parte formativa te refieres tú también. Pero eso, eso es una desconfianza en la ciudadanía. ¿Tú crees que la gente no sabe lo que quiere? Que no pueda. Yo creo que no, porque en este momento estamos tan enfocados en poder sobrevivir, en tratar de conseguir plata para comer, para pagar las deudas. No te da tiempo para leerte un libro, algunas personas, porque muy poco. No, pero hay muchos factores más que influyen también, pues, Jaimito, claro. Porque no solamente si están preparados o no, sino que si quieren ellos dedicar el tiempo a eso, ahora la desidia, la formación de los hijos, de los padres es pero enorme, pues, que le dejan toda la responsabilidad al que sea, porque ni se fijan ni siquiera querer, y no saben ni los programas de estudio ni nada, la gente está desinteresada total. Pero esa es responsabilidad de ellos, pues. Esa es responsabilidad de cada uno. Mira,
Por lo Fíjate- tanto, no le podéis traspasar una responsabilidad tan grande, sino que a la catombe. Yo Lo no que estoy pasa de es que el acuerdo en que el esquema- Estado deje de dar los Mira. programas. La sociedad ha cambiado en su esquema. Ya no es una persona que dirige los destinos de los demás. Aquí hay agrupaciones de diferentes tipos. Mira cómo se forman las iglesias, por ejemplo. No hay ninguna base del Estado, no hay ninguna recomendación del Estado. ¿Y por qué surgen diferentes iglesias? Más o menos aceptadas, podremos estar más o menos de acuerdo. Pero dime, ¿qué hace que exista una iglesia católica como está? Disminuida como sea, pero existe. La gente llega sin ninguna Sí, recomendación. pero estamos hablando de la fe, po. Estamos hablando de la fe, y la fe, la gente hace muchas cosas, ¿Y tú crees pero que la los formación padres, no la toman lo mismo. tú crees que los padres no tienen interés en el futuro de sus hijos? Y si no Que lo hay tienen, se algunos sí, La friegan. gran algunos mayoría, no. Y la no gran lo tienen. mayoría, Ok, no merecen más entonces, pues.